Bendiciones, amados hermanos, amigos, iglesia, bendiciones una vez más. Estamos en este primer Día. día de abril. Estamos ya en el mes y en la semana de Semana Santa. En abril, así es. Bendiciones, saludos, amigos, familia, comunidad en YouTube, Alimento Satisfactorio, y en Facebook, El Roy Adoración y Abdiel y Kimberly Santizo. Bendiciones. Bienvenidos a este podcast que compartimos la palabra de Dios. Amén, así es. Les invitamos a que nos compartan. Si gusta reaccionar al video, su comentario, pues compártenos por sus redes sociales, que otras personas puedan ser bendecidas por este medio y a Así través de es. estos temas. Mi amor, el tema hoy es el mensaje tras de la Pascua. Así es. Entonces, ahorita es la semana de la Semana Santa. Yo creo que pues esto es celebrado mundialmente. Sí, si no mal, tengo pensado, yo creo que sí, porque todos celebran lo que es, o en inglés se llama Easter, o también está el Passover, o también se es Pascua, La o Pascua. semana de resurrección. Entonces, fíjate que este tiempo viene a mi mente por lo que uno escucha, lo que uno ve a sus alrededores, de que pues, la gente se anda preparando ya. Nada más el día de mañana se trabaja y viernes ya no se trabaja acá en Estados Unidos. Ujú. Y pues yo recuerdo que en México hace muchos años atrás, yo recuerdo que nos prohibían, o no era del lado de mis papás, sino que a veces tíos o tías te decías que no podías ir a nadar al río, o no podías trabajar, o no podías hacer esto porque era día grande. Y que pues es como era día grande el viernes, no se podía hacer las actividades porque te podía pasar algo. Ujú. Y a veces pasaba por mi mente de que si agarrabas un cuchillo o un machete, pues te ibas a cortar, que eso iba a pasar seguro. Y fíjate que hoy una persona en el trabajo mencionaba algo de eso, de que dicen muchos no creen, pero sí es cierto. A veces este viernes alguien por hacer sus cosas va a morir. Entonces, pero tienen esa mentalidad de, de eso, de guardar el viernes, de tener mucho cuidado el viernes porque es día grande. Ujú. Entonces, este es lo que se comienza a celebrar esta semana, esta primera semana del mes de abril. Esto es mundialmente se celebra la Semana Santa. Entonces, pues aquí vemos mucho preparativos. Creo que mucha gente se abstiene de muchas cosas, de comer carne. Incluso en las escuelas también no quiero decir que se celebra grande, pero sí algunas maestras, no todas, tratan de hacer algo con los niños porque bueno, aquí en Estados Unidos como es la Pascua es relacionado con un conejo que, que tira huevos y Ujú. están llenos de dulce o incluso de este dinero. Y entonces las maestras hacen algo similar. Vemos los que tienen niños en la escuela pueden darse una idea o saben que incluso ya pidieron que uno mande ya una cantidad de huevos rellenos con dulces y porque la clase va a tener algo al respecto. Entonces, yo creo que en todo país tienen algo que le anexan, ¿no? Algo que le ponen. Ujú. Entonces, y fíjate que allá, bueno, no sé aquí en este tiempo,
pero allá yo veía que casi toda, donde si habían un lago, ese lago Ujú. se llenaba de que todos iban al lago a bañarse, hacían comida ahí, o sea, algo interesante Y también que... aquí también está lo que, bueno, ya vemos que nuestras hijas este viernes ya no tienen escuela, ya empezaron su semana de descanso. Pero cuando yo estaba en la escuela, se decía que era un descanso en justo en esta semana se daba ese descanso que cayera en lo que muchos lo conocen como la Semana Santa, Ujú. porque personas incluso hasta planean irse de viaje. Y entonces, de todo esto, de cómo el mundo, también la iglesia celebra la Semana Santa, la Pascua, Ujú, este, hay algo interesante. ujú, Hay algo interesante de que se practica mucha, hipocresía. Y yo meditaba hoy porque salió una conversación con una persona ujú, donde yo le preguntaba, o sea, ¿tú qué vas a hacer? ¿O de qué te vas a abstener? ujú, Y me dice, pues, de nada. Porque sí, en sí es pura hipocresía. ¿De qué sirve de que este día yo no coma carne? O de que yo no me tome una cerveza, o de que esta semana comience yo a comer puro pescados. Si yo no realmente pues no vivo de eso, no sé, no en sí no es mi vida guardarme, ujú. cuidarme, digamos espiritualmente. Yeah. No es mi vida eso, y si yo lo hago pues para mí es hipocresía. Ujú, Y fíjate de que sí, el mundo practica muchas cosas, yeah. vive en el mundo, practicando las cosas del mundo, pero cuando llega este momento de que ya viene la Semana Santa, o sea, no tengo que comer carne, muchos se abstienen de tener relaciones sexuales, muchos no toman su cerveza o se abstienen de muchas cosas, Ujú. pero ya pasando ya la Semana Santa, otra vez se vuelve a la rutina. Es un sacrificio superficial porque todo lo hacemos o todo se hace, sí, pues lo hacemos también, pues a veces incluso nosotros tomamos en cuenta esta am, celebración o no sabemos y todavía hacemos muchas prácticas este, que se nos ha enseñado desde antes, aún no estando en las cosas de Dios, como tú dices, de eso de no comer carne, de no hacer el trabajo, por eso es que se nos da un descanso el viernes, porque pues nomás este viernes pues no se va a trabajar porque es el día aquí conoce como Good Friday, pero en español es Viernes Santo. Viernes Santo. Entonces, es una práctica, se puede decir, práctica de generaciones o una tradición, pero es superficial porque no hay una profundidad. Amén, así es, nada más es Es un un momento. momento, unos días Ujú, de vivir santos, ujú, pero luego ya se vuelve a la vida. Y eso se practica cuando se celebra, digamos, la Pascua ujú, o cuando se celebra la Semana Santa, porque sabemos que la Pascua es algo que los judíos vienen practicando desde muchos años hacia atrás. Y entonces, y fíjate que en este tiempo ellos traían su cordero a sacrificar, y digamos que prácticamente se practicaba lo que hoy en día se practica. La gente trata de evitar de muchas cosas, aún sin conocer de Dios. ujú, Y los judíos pues escogían que el becerro, el cordero, ujú, perfecto,
sin manchas, como la Biblia dice que tenía que ser el sacrificio. Entonces, se celebra de esa manera. Entonces, este, el mensaje aquí está de que qué hay detrás de la Pascua, porque la Ujú. Pascua es una celebración. Es una conmemoración. Cuando tú vas a, por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta que aquí en Estados Unidos hacen mucha conmemoración como cuando pasa el Día de los Veteranos, hacen una memoria. Entonces la Pascua para los judíos, estos días, es una memoria de algo que sucedió en el Antiguo Testamento, en Éxodo, para ser ¿cómo se dice? Específicos. Específico o específica, es en Éxodo. Era el último día, ya era para al amanecer salir de Egipto, que Dios les dijo, no, no tengan pan enleudado con levadura, sino que nomás hagan una masa y ya, y cosan el pan y maten el cordero y esa sangre la van a poner en los postes y tienen que estar ya vestidos, ya con dice, se tienen que ceñir ya sus sandalias porque el día siguiente van a salir. Entonces Dios le dice a Moisés, y esto lo van a hacer todos los días, se lo van a pasar a sus hijos y a los hijos de sus hijos en memoria de lo que yo hice ese día por ustedes, que ese día fue que yo los saqué. Y incluso es muy interesante lo que ellos hacen en esta semana, lo que ellos practican, porque ellos incluso hacen eso, panes sin levadura y hacen como una memoria de todo lo que pasó. Ellos hoy en día todavía viven eso de que, ok, el primer día tienen que comer tal comida y luego al segundo día tienen como su práctica, sus tradiciones, sus costumbres que de ellos hacen hasta llegar hasta ya la celebración de Pascua, que ellos ya lo hacen como una celebración de que fueron libertados. Amén. Entonces, ahora, aquí viene lo interesante de que tras de la Pascua está el mensaje interesante, digamos que está el tesoro, Ujú, que es lo que hoy en día la iglesia celebra, ujú, la resurrección de Cristo. Es lo ujú. que nosotros celebramos, porque el proceso de la resurrección de Cristo comenzó celebrando La paz. la Pascua. Ahora, ahorita vimos la hipocresía, ¿verdad? De que muchas veces el mundo practica, incluso hasta cristianos practican esto por no tener un conocimiento, muchas veces por falta de lectura de la Ujú. palabra de Dios. Entonces, aquí comienza, en la Pascua comienza ese proceso que tuvo que llegar a una resurrección. Pero también incluso, mi amor, podemos llegar a cometer el error de celebrar la Pascua como los judíos, a querer judaizarnos en celebrar la Pascua, como ellos lo Lo tienen, practican, lo como por costumbre, sin muchas veces saber el contexto de el por qué ellos lo lo hacen. hacen. Amén. Entonces, incluso también queriendo ser judíos. Ujú, Entonces, prácticas que a veces es un tema muy interesante. Entonces vemos aquí la palabra de oro. ujú, La iglesia celebra la resurrección. Entonces, en el libro de Isaías, en el libro de Isaías vemos la profecía. En el libro de Isaías 53, del verso 3 al 7. despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Entonces, el cumplimiento de esta palabra es lo que la iglesia hoy en día celebra. Ujú. La iglesia que ha entendido es lo que esta profecía es lo que hoy en día la iglesia celebra, de que Él hizo todo el sacrificio. Ujú. ¿Ok? Entonces, Él murió y Él resucitó al tercer día. Entonces, y dice todo lo que Él tuvo que pasar. Fue inmolado en el Calvario. Fue azotado. Dice, Amén. Él enmudeció, no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero. O sea, Ujú. todo el sacrificio que Cristo hizo, para darnos a nosotros vida eterna. Entonces, esto es lo que nosotros recordamos. El sacrificio que Cristo hizo por amor hacia la humanidad, por amor a aquel que se acerca a pedirle perdón, le entrega su vida y decide vivir para Cristo. Ujú. Por eso es lo que hoy en día la iglesia recuerda ese Ujú. sacrificio, todo ese proceso, todo lo que la profecía dice es parte de la resurrección de Cristo. Por eso decimos que la iglesia de Cristo celebra la resurrección, Ujú. que es un mensaje, es un mensaje todo atrás. O sea, es un mensaje, este es el mensaje principal de que nosotros hoy día hablamos en estos tiempos de la Pascua. Celebramos la resurrección, de que Cristo vive, está vivo, y todo lo que Él tuvo que pasar, el sacrificio, para llegar hasta este suceso de morir y resucitar al tercer día. Un acontecimiento muy grande, y para nosotros en nuestra historia de nuestra fe es algo que debemos de celebrar, y nos debe de conmover dentro, porque te imaginas, a una persona, era humano, 100% humano, 100% Dios, pero él dice que fue desechado, que fue despreciado, y dice experimentado en quebranto, y él sufrió por nuestros dolores, y él fue herido de Dios y abatido, pero por nosotros, todo fue pensando en nosotros, y esto me lleva a pensar de que él aunque estaba sufriendo, él a lo mejor no decía, este, bueno, no, no, no sabemos qué realmente pensaba, pero sí vemos partes cuando leemos de que él decía, esto es muy grande, él lloraba, él decía, se sentía angustiado, iba y oraba y decía, siento una grande angustia por lo que voy a pasar, pero no se quitó del enfoque o de la meta al que él vino a la tierra. Ese era su propósito, y él lo cumplió hasta al final. Cada letra de las profecías que hablaban de él cumplió cada una de esas profecías, y él cumplió letra por letra todo por amor a nosotros. Nosotros siendo, dice aquí, que le tuvimos por azotado, pero más dice que escondimos de él el rostro. Nosotros lo menospreciamos, nosotros
¿Cuántos durante nuestro caminar, aún hoy en día, lo menospreciamos, nos escondemos el rostro de Él, o huimos de Él, no queremos entregarle nuestra vida a Él, pero Él se entregó por nosotros primero. Amén, así es. Entonces, este, el propósito de Él era traer libertad hacia nosotros, sacarnos de la esclavitud del pecado. Este es el mensaje tras la Pascua. A veces se celebra más la, ¿cómo se puede decir? La tradición, o sea, la tradición. cultura, que realmente es celebrar la resurrección de Cristo, hacer memoria de todo lo que Él tuvo que pasar para traernos libertad. Él nos hizo libres de todo pecado. Sí. Entonces, en el libro de Mateo, podemos ver que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Mateo capítulo 26, versos 17 al 19, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Entonces, ahí Jesús celebra algo interesante, mejor que hablábamos hace rato, de que Jesús, durante el tiempo que Él comienza su ministerio, Él llama a sus discípulos y comienza a crear entre sus discípulos una atmósfera, una armonía, un convivir. Y ellos habían pasado momentos bonitos, porque habían visto, probablemente en la Biblia no nos especifica detalladamente cómo ellos vivían, relajaban, se reían. Yo me imagino que sí. Entonces, pero ya había entre ellos un cariño, una conexión, una conexión ya de grupo. Ya se conocían, probablemente él es así, él es así. Incluso pues la Biblia dice que Juan era el apóstol amado, y él se acercaba, y dice la Biblia que él se recostaba en su pecho. Entonces había un compañerismo, una unidad con el maestro. Sí. Entonces, y aquí comienza a pasar ese momento donde a preparar esa cena, donde incluso cuando ya están en esa cena les dice, pues esta es la última. Y ellos guardaban todas estas, Jesús también como hablábamos hace rato, Jesús guardaba estas celebraciones. Él las celebraba como con sus judío. Como judío, porque él era judío. Entonces, y lo dice aquí en este texto, que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, sus discípulos dicen: ¿en dónde quieres que preparemos la Pascua? Y él les dice: vayan a tal casa y díganle al hombre que en su casa yo celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces, él les había enseñado en guardar todas esas celebraciones que ellos tenían, porque era una costumbre de que por generaciones lo tenían que practicar sus hijos y los hijos de sus hijos. Todas las generaciones se les iba inculcando esas prácticas, como incluso nosotros como mexicanos tenemos prácticas que se nos vienen enseñando desde generaciones, y muchas veces no sabemos el por qué celebramos, pero ellos, algo que me fascina es que ellos siempre tenían un por qué celebrar las cosas, y Dios les decía, y cuando les pregunten por qué hacen esto, les van a decir que fue porque y les daba la explicación, para no hacerlo muy largo. Pero por ejemplo, en estas fiestas
ellos tenían el porqué y se los tenían que volver a decir a sus hijos, a sus nietos. Celebramos esto por esta razón. Y muchas veces nosotros celebramos las cosas sin saber, sin tener un porqué. Y si tienen hijos y les vienen y les dicen, mamá, ¿por qué celebramos esto? Oh, como cristianos, ¿por qué celebramos la resurrección? ¿Por qué como iglesia debemos de tener la importancia de la resurrección? Y si nuestros hijos vienen y nos dicen, ¿por qué celebramos la resurrección? ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué celebramos la Pascua? Y muchas veces nosotros no sabemos, pero por falta de conocimiento. Pero cuando uno ya tiene conocimiento, incluso no tiene uno que decirles tantas cosas. Leer estos versículos, celebramos porque la Biblia nos explica, Jesús nos dice que ellos celebraban esto o darles una explicación, una pequeña historia. Y ellos lo hacen. Por ejemplo, el domingo que pasó era Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesús. Y nuestras hijas, ellas estaban contentas que era el Domingo de Ramos. En inglés se llama Palm Sunday, y hasta canciones estaban cantando que Hosana, Cristo viene y Cristo vive, y es una fiesta para el Rey. Entonces, pero porque ven esos videos para niños que les explican eso. Entonces, Jesús los llevaba a celebrar estas cosas, pero por un porqué. Y entonces eso nosotros también nos tenemos que llevar como ejemplo de siempre celebrar algo, pero tener una razón por qué, y que siempre sea bíblica y que sea algo para hacer crecer nuestra fe. Amén, así es. Y entonces, cuando comienzan a preparar la Pascua, los discípulos de Jesús, y ya llega el momento de la celebración. Y aquí hay algo interesante. En el libro de Mateo 26, 19. 26 y 26 al 27. Dice, y mientras comían, bueno, es 26 y al 29. Hay un error ahí. Mateo 26, verso 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces aquí está la escena interesante. Ya Jesús ya sabe que es su última reunión con sus discípulos, porque antes habían estado juntos, compartían juntos, dormían juntos, cenaban juntos, o sea, era un grupo con armonía. Pero esto fue la cena donde, dijo, ya de aquí en adelante comienza ya lo que profetizó, lo que leímos hace rato, Isaías. Él comienza a vivir, a pasar ya ese proceso para ser crucificado. Vemos que de ahí ya comienza a narrar la palabra de Dios de que viene Judas Iscariote y lo entrega. Uh-huh. Comienza ya el proceso, fue llevado en ese tiempo mencionabas hace rato, mi amor, fue llevado antes de ser llevado ante Poncio Pilato. Caifás, el sacerdote. Y entonces fue llevado ante, digámoslo así de esta manera, ante estos líderes en ese tiempo. Y había una costumbre que en este tiempo de la Pascua tenían por costumbre soltar a un preso. Uh-huh.
Entonces dicen, pues, llevándolo a Jesús frente ante Poncio Pilato, este, como había esa costumbre, y ya Jesús había llegado en esa escena, lo cual era cumplimiento perfecto de Dios, que así tenía que pasar. Y pues había esa costumbre de soltar a un preso, y dice, pues, ¿a quién quieren que le suelte esta vez? Y todos gritaban a Barrabás, a Barrabás. Y ahora, ¿qué quieren que haga con él? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, aquí está lo interesante, ahí comienza a pasar algo interesante de que, imagínate el comparar a una persona santa, pura, y la perfecta. Es como a veces, este, trayéndonos a nuestra mente esa imagen, es triste. Alguien que sanó a muchas personas, alguien que extendió su mano hacia el que necesitaba, al que no se podía parar, al que no podía ver, y compararlo con un asesino, compararlo con una persona que pues toda su vida probablemente fue rebelde, orgulloso, altivo, todo, digamos, todos los tipos de pecado que practicaba. Entonces llevarlo a comparar de esa manera, comienza ya lo que él dijo, lo que Isaías profetizó. Entonces comienza su proceso de ser crucificado, lo ponen a cargar su cruz, comienzan a azotarlo, le ponen una corona de espinas, y y comienza a cargar su cruz. Todo ese sacrificio, Esa burla, porque se burlaban de él. Por eso le pusieron esa corona de espinos. Tú que eres rey de los judíos. Yo quería hacer mención antes de eso, antes de que él fuera entregado hacia Caifás, y después de lo que leímos de que comieron la Santa Cena. Hoy yo estaba leyendo algo que trajo mucha tristeza al imaginarlo, porque después de esto Jesús, él les lava los pies antes de ser entregado. Les hace un acto de sirviente, les lava los pies. Pero algo que me conmovió mucho el corazón es las palabras que decía Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo que estaba leyendo. Decía, Jesús sabía que su hora ya estaba cerca. Jesús sabía que él ya iba a regresar al Padre. Y así como tú mencionabas, como todo ese proceso es lo que uno tiene que recordar, que no fue algo fácil, no fue algo que uno lo debe de tomar a la ligera, sino que cada momento después de esta cena fue una angustia, un dolor. Él ya sabía que su hora se aproximaba, él ya sabía él ya sabía que su hora ya estaba cerca, que él ya iba a regresar a Dios, que Dios ya le había dado la autoridad de todo y que él iba a regresar a él. Pero ese regreso iba en el proceso a ese regreso a Dios, iba a sufrir porque con los sacerdotes, ellos no lo dijeron, ay, ven, siéntate y platícanos qué es lo que traes, qué conmoción. No, él lo interrogaban y a ver, estás blasfemando, y lo bofeteaban y le decían que era un insulto. Pero ellos, al saber que estaban en estas celebraciones, ellos dijeron, mejor hay que llevarlo a Poncio Pilato, un romano que no hace estas celebraciones, porque nosotros tenemos que estar santificados. No podemos no podemos tener en nuestras manos sangre de muerto.
pero una sangre, yo creo que en cierta parte les ha de haber tocado de que es una sangre inocente, que ellos estaban derramando, pero no querían reconocerlo. No querían reconocer en su corazón que esa sangre era inocente. Y yo no quiero dejar de creer que a lo mejor ellos por dentro sabían, o algunos que miraban, algunos sacerdotes como escribas o como Nicodemo, que estaba me imagino en ese grupo, de saber que lo que ellos estaban haciendo era no era como un pecado, podemos decir, o no un pecado, sino que era algo malo. Ellos sí estaban actuando en maldad y no poder y porque no querer que te rechazara el grupo de líderes, callar. Eso yo me imagino que ha de ser más doloroso, más fuerte, callar y saber que la sangre que se va a derramar es inocente, y tú saber en tu corazón que esa sangre no tiene culpa, que esa sangre es limpia, que esa sangre que ese hombre es inocente. Pero él sabía que él tenía que pasar eso para limpiar a nosotros de nuestros pecados, algo que nosotros no merecemos que alguien se haya entregado de esta manera por nosotros. No merecemos que alguien se haya sacrificado de esta manera. Incluso hay teólogos que dicen que padecer todos los golpes que Jesús pasó es para que uno al cargar la cruz no pudiera, que él ya con los azotes que le daban le arrancaban la piel por el azote que ellos tenían. Los romanos eran como que tenía hecho una forma en que arrancaba la piel cuando lo tiraban. Era de que no nomás te hacía cortada, sino que te iba arrancando pedazos de tu piel. Y todo lo que ellos hicieron con él él ya estaba como muerto por tanta sangre, que ellos dicen es imposible que un humano permanezca vivo hasta la cruz. Entonces, y esto es lo que hoy en día la gente no ve, o por eso este es el mensaje tras el celebrar la Semana Santa. Este es el mensaje tras la Pascua, el sacrificio, lo que Él sufrió por nosotros. Y esto es lo que el mundo hoy en día no quiere escuchar, no quiere aceptar, no quiere reconocer. Todo lo que Él hizo. Nos vamos más, a veces el mundo se va más por celebrar una Semana Santa por costumbre, nada más porque se celebra, si no saben el mensaje atrás de la Pascua, el mensaje que realmente necesita ser visto, necesita ser hablado, necesita ser compartido. Entonces, Jesús finalmente es crucificado. Fue crucificado y todo lo que profetizó Isaías se cumplió. Y luego, después de él, lo bajan de la cruz, lo llevan y lo sepultan. Y entonces, como estaba profetizado que él al tercer día iba a resucitar, y él hacía mención de que entonces de madrugada va las mujeres. En Lucas 24 versos 5 al 7, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que
os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y este es el mensaje tras la Pascua, de que Él resucitó al tercer día y Él está vivo y reina por los siglos de los siglos. Esto es lo que la iglesia celebra, la resurrección de Cristo. Hacemos memoria del sacrificio, de lo que Él tuvo que vivir, soportar por amor a mí, por amor hacia ti. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que hoy en día nosotros, los que hemos decidido aceptar su amor, entendemos ese sacrificio. ¿Por qué fue ese sacrificio? Es lo que hoy en día recordamos y por eso celebramos la resurrección de Cristo. Celebramos de que Él nos dio vida, nos ha dado vida eterna, valoramos su sangre, valoramos ese sacrificio, ese esfuerzo que hizo en la cruz del Calvario, aceptando su perdón, dándole valor a todo el esfuerzo, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Él vive, dice la palabra, es que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces culminamos con esta es nuestra celebración, y en estos días es de tener en memoria el sufrimiento, pero al final es como para dar un grito y esa alegría llevarla y decir, mi rey vive, mi rey no está en una tumba, no se quedó ahí, sino que Él demostró su poder aún en la muerte. Él resucitó y Él va a regresar. Esa es la celebración de que ese Rey viene por nosotros, que hemos confiado en Él. amén, así es. Entonces queremos dejarle con este tema y esperando que sea de bendición para su vida, y queremos que Dios haya hablado en nuestras vidas, le haya hablado a su vida de una manera poderosa. Y mi amor, les invitamos a que yo les quiero hacer una invitación antes de la que les voy a hacer, que este domingo entremos a la iglesia con esa alegría de saber que ese día Jesús resucitó, y es para celebrar, invitar a alguien a la iglesia y decirle, alguien pagó por ti el precio. Alguien derramó su sangre por ti, y vamos a la iglesia y vamos a celebrar lo que Él hizo, y que Él resucitó y que Él vive, y que esa sea nuestra celebración este domingo, o si tienen iglesia el sábado, pero que ese sea nuestro motivo de entrar por sus atrios con alabanza, con adoración, con alegría, con un júbilo de decir, mi Rey, Cristo vive, y Él viene. Y la segunda invitación es a que te suscribas a nuestro canal para que el mensaje de Dios siga llegando a demás personas. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario, danos un like también en Facebook, El Roy Adoración, y Abdiel y Kimberly Santizo. Y les invitamos a que se suscriban y nos comenten, y si tienen una petición, déjenos saber. Estamos orando por cada uno de sus peticiones, y pues les agradecemos por prestar su oído a nuestros videos. Amén. Así que entonces hasta aquí con este tema, con este podcast. Bendiciones, nos vemos hasta otro próximo video. Bendiciones para todos.